Inclina el rostro ahí donde estamos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios, en esta mañana nos aprestamos a abrir su palabra donde queremos pedir que poder de lo alto pueda ser derramado en esta hora y que cada uno de nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes para tu pueblo en este día. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros hasta este día. Y seguro estamos, Padre, que lo seguirá haciendo hasta la eternidad. Son favores que se los pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar con una pregunta. ¿De qué prediqué el sábado? Bien, lo importante es el sermón de hoy, ¿verdad? Así que ese es el importante para el día de hoy. Bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en esta hora para que sea Él el que pueda hablar a nuestros corazones. Creo que cada uno de nosotros en su momento hemos escuchado hablar el término el fuerte pregón. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos hemos escuchado hablar también del gran clamor? También, ¿verdad? Todos. Somos llamados, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, en este último tiempo, a dar la amonestación más grande al mundo que ha existido. En esta amonestación somos llamados para ser los elementos usados por Dios para que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, y el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo es el mensaje de los tres ángeles. Partiendo de esto, hermanos, vamos a ver, para poder dar este mensaje, cómo fue que ocurrió todo, cómo sucedió todo. Bien, la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Isaías. En el capítulo 14, la palabra de Dios nos dice que ocurrió algo para que esto fuera necesario y que nosotros hoy también tomemos parte activa en esta obra a la cual Dios nos ha llamado. En el capítulo 14 del libro de Isaías, en el versículos 13 al 15, la palabra de Dios dice: tú decías en tu corazón. ¿Quién era el que decía? ¿Quién era el que decía? Dice el rey de Babilonia, pero este rey de Babilonia representaba ¿a quién? A Satanás. Dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué dice? Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. En este ser se había pues puesto en su mente, ya estaba en su corazón, el deseo de ser un rey grande, un rey donde pudiesen estar todos sujetos a la voluntad de él. Y ahora la intención de él era llegar, y dice, ser semejante al Altísimo. En otras palabras, ser igual o superior a Dios y poder tener
toda la tierra, todo el universo, pues a sus pies. Y en el versículo 13, él llevaba un propósito claro, y era que dice que en lo alto, junto a las estrellas de Dios. En alguna referencia, algunos pasajes bíblicos, hablando de las estrellas, se está refiriendo a los ángeles. En otras palabras, este ser quería llegar a ser el ser más importante de toda la creación, porque él era creado. Ahora, hermanos, partiendo de esto, el tema principal aquí es adoración. Él está buscando adoración, una adoración que Dios reclama para él de parte de cada uno de nosotros. Pero en el libro de Joel, hermanos, hablando acerca de esto, tiene que ocurrir algo extraordinario en este tiempo. En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 23 en adelante, la palabra de Dios nos dice, libro de Joel, capítulo 2, dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en ¿quién? En Jehová vuestro Dios, dice, porque os ha dado la primera lluvia. ¿A cuánto tiempo? A su tiempo, dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En Israel, pues habían dos épocas lluviosas, habían dos épocas de lluvia. La primera lluvia pues se podía encontrar o se puede encontrar en los meses de octubre y noviembre. Y a esa se le conocía como la lluvia temprana, que era la primera lluvia donde los agricultores preparaban el terreno para que ese terreno pues pudiese estar blando para el momento de sembrar, pues se les diera una buena siembra. La lluvia tardía, esta venía para los meses de marzo y abril, donde dice que ya con el terreno preparado, ahora sí, esta ayudaba para que los agricultores pudiesen tener una cosecha productiva, una cosecha abundante, y así ellos poder pues tener y llevar el sustento a la familia. Ahora Dios también a cada uno de nosotros nos promete la lluvia temprana y la lluvia tardía, y por el profeta Joel dice que Dios enviará a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y los versículos que siguen diciendo, los versículos 28 y 29 de ese mismo capítulo dice, Joel 2, 28 y 29 dice, comeréis hasta qué, hasta saciaros, hasta llenarse, y dice, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado, dice el Señor. Ahora, Dios promete que Él va a enviar esta lluvia a su tiempo, y será una lluvia pues de muchas bendiciones que el pueblo va a tener. Ahora, la lluvia temprana, esa ya fue derramada. Ahora, ¿cuándo fue derramada? La palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, donde nos habla acerca de esta lluvia. En el capítulo 1, versículo 4, vamos a ir leyendo una serie de textos. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, dice la palabra de Dios, les ordenó,
no salgáis de Jerusalén sino esperad la promesa del Padre, el cual oísteis de mí. Ahora, ¿cuál era la promesa? Esa promesa la encontramos en el libro de San Juan en el capítulo 16, donde dice en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, dice Jesús, ¿qué era lo que iba a pasar? Él lo iba a enviar. O sea, la promesa de Dios es que Él va a enviar a su Espíritu para que estemos con nosotros. Ahora, hermanos, estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo difícil. Pero es en este tiempo crítico y en este tiempo difícil en el que usted y yo nos tenemos que preparar para dar el último mensaje al mundo. En una reflexión en una pequeña congregación, hermano Anderson decía: el diablo él no se va a preocupar con que nosotros vengamos a la iglesia. Podemos venir el sábado, podemos estar aquí. Estuvimos y cuando salimos ni nos acordamos de lo que nosotros hicimos aquí. Nos invitan a cualquier lugar, nosotros vamos. Él no se preocupa, él es feliz con que usted sienta que está haciendo bien viniendo aquí, pues está bien. Ahora, ¿qué pasa? Eso nos está llevando a nosotros, al hacerlo así, hacia la perdición. Y podemos estar perdidos en casa. Ahora, ¿por qué tenemos que prepararnos, hermanos? Porque el diablo dice que ha descendido a vosotros, dice la palabra de Dios, ¿como qué? Como león rugiente, buscando ¿qué? A quien devorar. Y la presa que va a buscar es a usted y a mí. Y a cada uno de nosotros y a los que nos están viendo también por la televisión. El enemigo va a tratar de destruirnos. Ahora, ¿hay fuerza en nosotros? No. ¿Quién da la fuerza? La fuerza la da Dios. Ahora nosotros vamos a ser súper poderosos cuando estemos en las manos de Dios. Pero fuera de las manos de Dios, nosotros llegaremos a ser débiles. Ahora ya dije que el enemigo, la presa para atacar somos nosotros. Ahora, él tiene infinidad de estrategias para poder hacer caer al pueblo de Dios. Ahora, si usted entra a internet, va a encontrar muchas personas a través de las redes sociales haciendo en vivos en esa plataforma que se llama, se me olvidó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En YouTube. TikTok, creí que solo yo era el pecador. Haciendo en vivos, hablando de la palabra de Dios, y hay una corriente fuerte que le llaman los unicitarios, donde estos creen que el Espíritu Santo no es Dios. Así, literal. Ahora, ¿quién los está induciendo a ellos? Más adelante vamos a ver. Ahora, pero Jesús les dice a los discípulos: esperen, en el libro de los Hechos. Y en los versículos 8, dice la palabra de Dios de ese capítulo 1 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde?
y hasta lo último de la tierra. ¿Se puede imaginar usted siendo testigo del Señor hasta lo último de la tierra? Pero usted puede decir, pero yo ni puedo predicar, yo ni puedo hablar, a mí me da miedo hablar en público, yo casi no sé de la Biblia. Pero dice que quien lo va a hacer es el Espíritu Santo a través de usted y a través de mí. Ahora, para ese día fue derramado el Espíritu Santo. Y mire lo que va a suceder en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablara. Y mire lo que va a ocurrir. Esto no terminó ahí. En el versículo 38 ya Pedro está dando un mensaje, ya Pedro está dando un discurso, ya Pedro está dando un mensaje poderoso. Y miren lo que ocurre en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. Ahora, usted se imagina un hombre parados desde este lugar predicándole a una multitud, no usando micrófono, no usando ningún sonido, solo la voz de él. Ahora, ¿puede una persona pararse sin usar ningún sonido, poder escuchar hasta el último que pueda estar en esa reunión? ¿Verdad que va a ser difícil? Ahora, ¿quién se encargaba de enviar esa voz para que el último que estaba en ese lugar escuchara? Dice que era el Espíritu Santo. Y más aún todavía, lo sorprendente era que Pedro estaba hablando en su lengua nativa, pero allá había otro que hablaba otro idioma, él lo escuchaba en su propio idioma. ¿Quién lo hacía esto? El Espíritu Santo. La iglesia hoy necesita el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, la lluvia temprana ya cayó, pero ahora viene la lluvia tardía. Ahora, ¿y para qué va a ser la lluvia tardía? ¿Para qué creen que va a ser? Ya la primera preparó el terreno. Y dice en Joel 2:28 y 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, ¿para qué va a ser esto? Mis hermanos, cuando Jesús estaba a punto de ir de esta tierra,
Los discípulos estaban interesados en qué era lo que iba a ocurrir, qué era lo que iba a pasar. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 24, la palabra de Dios dice que estando sentados todavía en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos a donde estaba Jesús y ellos le dijeron las siguientes palabras. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ved todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea, ¿qué dice?, derribada. Y ahora salen de ese lugar y ahora se acercan nuevamente ellos y dicen: dinos, Señor, en el versículo 3, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas, que dice, cosas? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué? Vamos a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Es señal o señales? ¿Señal o señales? Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Ellos están buscando una señal. Ahora, y Jesús no los deja a ellos sin respuesta. Casi al final de este capítulo, Jesús les va a dar la respuesta. Pero hay una fase importante para que todo esto pueda ocurrir, para que Jesús vuelva, y es lo que encontramos en el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y será predicado, que dice, este evangelio del reino, ¿a dónde? En todo el mundo. Y dice: para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y entonces vendrá el fin. El mensaje, hermanos, es claro. El mensaje de Dios tiene que predicarse a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Y cuando el último haya escuchado el mensaje de Dios, entonces Jesús volverá. Pero en los tiempos de Noé, la verdad presente para los tiempos de Noé, el mensaje era claro, el mensaje era sencillo. Y lo encontramos en el capítulo 6 del libro del Génesis. El mensaje para el tiempo de Noé era que venía un ¿qué? Un diluvio. No había más. Prepararse, entrar en el arca para poder salvarse. Pero nunca había llovido. El mensaje, la verdad presente para el tiempo de Juan, ¿cuál era? Juan el Bautista. ¿Cuál era? Era sencillo, era fácil. Prepararse para la venida, el primer advenimiento de Cristo a esta tierra. Ahora, la verdad presente para nosotros, ¿cuál es, hermanos? La verdad presente para nosotros hoy, ¿cuál es? Es la venida de Cristo, sí, pero la verdad presente para nosotros hoy es en los mensajes de los tres ángeles. Así que vamos rapidito para dar una revisadita a los mensajes de los tres ángeles. Capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Capítulo 14 del libro del Apocalipsis. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo.
Ahora, ¿cuándo comenzó este mensaje a predicarse? Mis hermanos, Dios nunca va a traer un juicio, nunca ha traído un juicio sin antes enviar antes un mensaje de amonestación. El diluvio vino, pero ya Dios había puesto a Noé para hablar acerca del diluvio. Ahora viene Dios y dice, yo voy a venir a esta tierra, pero no voy a venir sin antes enviar un mensaje de amonestación al mundo. Y dice el versículo 7, desde 1800 a 1840, este mensaje se empezó a predicar y era el siguiente: decía a gran voz, temed a Dios y dadle, ¿qué dice? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué dice? Y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje era claro. Y era, mientras por un lado Satanás está pidiendo adoración, ahora Dios viene y le dice a su pueblo en este día, lo que yo estoy demandando de cada uno de ustedes es adoración. Ahora, ¿y cómo vamos a adorar? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios en este versículo? Si usted revisa el texto, dice, temed a Dios, no de miedo, sino de temor, de reverencia, de saber que Él es el creador, de saber que Él es nuestro sustentador, de saber que Él es nuestro único salvador personal de nuestras vidas. Y ahora dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este texto me está llevando al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni qué más. ¿Por qué? Porque en 6 días que hizo Dios, los cielos, la tierra. Este texto me está llevando al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y ese era el primer mensaje. El juicio había llegado y había que adorar a Dios en el 7º día que Él había pedido. Ahora, pero hay muchos fieles cristianos que no están hoy aquí. Y la sierva del Señor dice que esa es la iglesia invisible, que hoy no la tenemos aquí todavía, pero que muy pronto ellos estarán aquí. Y usted no se vaya a sentir celoso cuando esas personas que usted un día las vio en otra iglesia, que son sinceros, llegan aquí, no se vaya a sentir celoso. Más bien, dele gracias a Dios que los ha sacado de ese lugar, pero Dios lo está usando a usted y a mí para que esa labor la podamos hacer. Dice el libro Mensaje Selecto, página 426. Escudriñad las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer en el Señor, porque Él viene pronto. Pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar la mente para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Pero quiero compartir otra cita que se encuentra en el libro El Evangelismo, en la página 142 y 143,
que nos dice: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe. Mira lo que va a seguir diciendo el siguiente versículo, versículo 7 de Apocalipsis 14. Decía a gran voz, versículo 8, perdón, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahora seguidamente un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados, ¿qué? Bienaventurados, dice, de aquí en adelante. ¿De aquí en adelante cuándo? Cuando comenzó a predicarse el mensaje de los tres ángeles. Estos mensajes son amonestación de salir de Babilonia y de no recibir la marca o el nombre de la bestia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando hayamos empezado a poner en práctica lo que dice el versículo 7. De ese temed a Dios y darle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Porque cuando se promulgue la ley dominical, entonces allí no va a haber ya ninguna oportunidad, ya todo habrá o será o haya quedado ya definido. Pero ahora, el mensaje es tan importante. Si usted revisa el capítulo 15, no se va a hablar ya nada más que son las copas que van a ser derramadas sobre la bestia, sobre su trono, hasta que llegamos al capítulo 18. Algunos le llaman el cuarto ángel, pero no hay un cuarto mensaje. No hay un cuarto mensaje. El mensaje es el mismo y es la repetición del mensaje de los tres ángeles. Y hablando de este mensaje, Dios nos dice de la siguiente manera en el versículo 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y que dice, ¿y la tierra qué fue? La tierra fue alumbrada, ¿por qué? Por su gloria. Ahora, toda hoy la humanidad está asustada, ¿cierto? Yo creo que ustedes han escuchado las noticias, hay una nave que se está acercando a la tierra. Un cometa se está acercando a la tierra.
Y todos están preocupados porque al llegar a impactar con la tierra, pues todo va a desaparecer. Y es muy cierto. Ya Daniel 2 había dicho que ese cometa, que la gente dice, un día va a impactar y va a quebrar toda la historia de este mundo. Y será la segunda venida de Cristo. Pero Apocalipsis 18:1 me dice que este ángel desciende del cielo con gran poder. El mensaje no se ha predicado como debe de predicarse y ahora es necesario que este mensaje se predique con gran poder. Si bien es cierto, la esencia de este mensaje siempre va a ser San Juan 3:16. Pero el contenido de este mensaje es que las personas no sigan adorando a la bestia, a su imagen, y que no vayan a recibir la marca. Porque cuando usted escucha predicaciones de grandes exponentes de la palabra, usted los va a escuchar, grandes exposiciones, y usted puede platicar, conversar con cualquier otra persona que profese ser cristiano y se va a hablar de los mandamientos de Dios. No hay problema con el primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. El problema lo va a encontrar en el cuarto mandamiento. Y no es que ellos quieran, hermanos. No es que de ellos nazca esto, sino que hay un poder que los va a estar dominando a ellos. Y ese poder, la Biblia lo describe en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ¿qué? A ranas. Y dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, la tierra va a ser iluminada. ¿Cómo va a ser iluminada? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo va a ser iluminada? Por la predicación del Evangelio. Pero que sea la Biblia que nos conteste más explícitamente cómo lo va a hacer. Segundo libro de Corintios, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 7. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Cuando usted va al libro de Ezequiel, en el capítulo 18, a Ezequiel se le manda que vaya ¿a dónde? A donde el alfarero. ¿Y qué estaba haciendo el alfarero? ¿Trabajando en qué? En una vasija, haciendo una vasija de barro. Y dice que esta vasija se echó a perder en manos del alfarero, que volvió nuevamente a hacer otra. Ahora, y el apóstol dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Quise poner este texto bíblico para llevar a la respuesta que quiero que lleguemos en esta hora. Porque cuando eso ocurra, hermanos, la gloria no va a ser para usted. La gloria no va a ser para mí. La gloria va a ser para nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Dice el versículo 4, que es el texto que nos va a decir cómo es que va a ser iluminada la tierra. Dice capítulo 4, versículo 4. Esto es, entre los incrédulos a quienes el Dios con D minúscula de este mundo les cegó el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria ¿de quién? De
de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? Ahora dice que va a iluminar el mundo, va a resplandecer. Ahora, ¿qué es lo que va a resplandecer? Dice que va a ser la gloria de Cristo. ¿Y cuál es la gloria de Cristo? La imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se va a plasmar en cada uno de nosotros? En usted ya no será usted, sino que será la imagen restaurada de Dios en su vida. Y entonces su rostro, su testimonio se convertirá como lo hizo el rostro de Moisés cuando él se encontró en la presencia de Dios. ¿Ven el plan maravilloso que Dios tiene para usted y para mí? Hay que preocuparnos por lo que ha de venir a esta tierra. Hay que preocuparnos por las pruebas, por las dificultades que vendrán, por los ataques del enemigo. No, porque Dios está peleando la batalla por cada uno de nosotros. Y cierro con esto en el capítulo 18. La tierra fue alumbrada con su gloria. En el capítulo 16, versículo 15, nos dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda, que dice, sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean que su vergüenza. ¿Se imagina usted caminando por las calles de San Lorenzo sin ropa? Esa es la amonestación que Dios hace, que usted y yo no vayamos a perder las vestiduras. ¿Sabe qué pasó cuando Adán y Eva perdieron las vestiduras? Inmediatamente sintieron vergüenza y se hicieron vestiduras de hoja. Dios no quiere que usted y yo seamos vestidos con vestiduras de hoja. Dice el versículo 2 del capítulo 18: clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Si usted va a ver que es el mensaje del segundo y el tercer ángel. Y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pregunto en esta mañana, ese mensaje de Apocalipsis 18:4, ¿creen ustedes que es para la iglesia adventista? ¿Es para la iglesia adventista o es para la iglesia invisible? La iglesia invisible es la que está todavía afuera en todas las iglesias protestantes. Esto es serio, hermanos. El dragón tiene tres grandes aliados. Tiene al protestantismo apóstata. Tiene a la gran ramera, que es Roma, y tiene al espiritismo moderno. Hoy es un lujo creer en los espiritistas. No sé si usted ha visto, hoy las personas usan una pulsera, y la que no le dicen, mire, usen que sea pulsera roja de 7
Ahora usted sabe lo que había dentro del arca en el santuario. Estaban las tablas de la ley. ¿Qué más había? Estaba la vara de Aarón. ¿Usted sabe lo que ocurrió con esa vara de Aarón? ¿Usted sabe qué ocurrió con la vara de Aarón? Sí, ¿verdad? Esa vara de Aarón en Egipto fue tirada y que dice, se convirtió en una serpiente. Ah, pero dijeron los magos de Egipto, eso es fácil también para nosotros. También vamos a tirar nuestras varas y se van a hacer serpientes. Pregunto, ¿se hicieron serpientes? Sí, pero ¿qué pasó? La serpiente, la vara de Aarón se tragó la serpiente de ellos. Ese es el poder de Dios. Es hasta ahí es donde Dios quiere llevarlo a usted y a mí, a ser personas poderosas por la influencia de su Santo Espíritu. Y ahora dice que a través del espiritismo moderno se van a hacer grandes señales y van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. El mensaje de Apocalipsis 18:4 no es para la iglesia adventista. El mensaje del Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, que dice, para que no seáis partícipe de ¿qué? De sus pecados. Y hay una parte clave ahí, y es la siguiente: y no vayan a recibir, ¿qué dice? Parte de sus plagas. ¿Por qué parte? Porque ya en el 16 y 17 dice que ya las plagas han sido lanzadas sobre el trono de la bestia y de la ramera. Queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llegue, va a ser bien difícil de que usted y yo resistamos al poder del Espíritu Santo y a lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Ya para ese tiempo la iglesia tiene el sello del Dios vivo. El derramamiento del poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía va a despertar el fuerte pregón en la iglesia adventista. Si usted hoy no le dan deseo de dar un estudio bíblico, si usted no tiene ni un estudio bíblico hoy, preocúpese, porque usted o está recibiendo el Espíritu de Dios o está recibiendo espíritus de demonio. El próximo año, hermanos, mayo 16 al 23, les voy a dar como primicia, tenemos la gran campaña evangelística con los de la Voz de la Esperanza. Los 3 distritos de la zona 3 estaremos reunidos aquí en San Lorenzo. Y el pastor que viene a realizar esta campaña es el pastor Eugenio Alonso, un pastor español. Y esta semana estuve hablando con él, me dice: pastor, yo no quiero ir solo la semana del 16 al 23. Quiero estar desde el 9 con la iglesia en San Lorenzo. Y quiero tener una semana de oración orientada a una de las 3 cosas que habían en el arca. Y esta era el maná. El maná es la gran reforma pro salud que tiene que haber dentro del pueblo de Dios. Pregunto en esta mañana, hermanos, ¿queremos prepararnos para cuando llegue ese momento? Queremos decirle al Señor: hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo. Queremos decirle eso al Señor. Si es su deseo, vamos a estar en pie y vamos a entonar las notas del himno para esta hora y luego tener la oración.
Número 312. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando ir pecadores los conozco, pues diga, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es su nombre. Gracias, Señor, porque a través de su palabra, su pueblo encuentra la guía para poder seguir este camino que nos lleva hacia la patria celestial. Señor, permite que cuando se llegue el momento del fuerte pregón, producido por el derramamiento de tu Santo Espíritu sobre tu iglesia, cada uno de nosotros podamos ser partícipes de él. Pero si nos hemos ido al descanso, Dios, permite también que nos vayamos en la parte más alta de nuestra vida espiritual, para que cuando tú puedas volver en gloria, oh Dios, ser parte también de los redimidos, poner nuestra mirada y verte venir en las nubes de los cielos. Señor, para Noé el mensaje fue: viene el diluvio. Para Juan, preparación para la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, volver a la verdadera adoración en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que requiere la observancia del sábado. Huir de Babilonia y de todo el vino que ella ha embriagado a todo el mundo. Pero también con eso estaremos huyendo también, Señor, de la marca que ella pondrá a todos los habitantes de la tierra. Permite que el sello del Dios vivo pueda estar en nuestras frentes y que esa esencia de Isaías 8:16 pueda ser una realidad en nuestras vidas. Bendícenos, oh Dios, al salir a nuestros hogares, que tu presencia pueda ir con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos. Son favores que se los pedimos y los imploramos en el santo y bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.
Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos guarde, que la paz de